nuestras manos vacías estarán. No hay nada nuevo bajo el sol, porque es daño y se apaga por poco. Sin darse cuenta que su anhelo lo conduce a atrapar vientos y el tiempo se eleva. No hay nada nuevo bajo el sol, y por lo demás todo se olvida. Que un día volverá a ser, todos los ríos regresan. Oh, oh, oh. No es tan corto y tampoco tan efímero que ser, hombre a nada saciará. Solo es que por haberlo hecho terreno en él su descanso. No hay nada nuevo bajo el sol, y por lo demás todo se que un día volverá a ser, todos los ríos regresarán. No hay nada en este mundo no, que pueda dar felicidad. Acuérdate de tu creador y tu alegría en él encontrarás. Ok, vamos a iniciar entonces con una oración para poder continuar. Salud, Anita, con este estudio, ¿vale? Ok. Y al final nada nos quedará. Somos polvo y un día regresaremos a él y nuestras manos vacías están. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que ha llegado. Gracias por este día hermoso que nos ha brindado para poder descansar, reflexionar en tu palabra, reunirnos como iglesia. Gracias por aquellas hermosas almas que se han conectado, que han seguido todas clases bíblicas y se han visto grandemente bendecidas por ellas. Te ruego por mi amiga Anita, que está presente acá, bendícela, guíala y fortalécela. De igual manera a todos aquellos miembros de tu iglesia, del remanente, esclavos y seguidores y seguidoras de Jesucristo. Acompáñanos enviando tu persona, la del Espíritu Santo, enviando a la tercera persona de la deidad para que nos acompañe y nos dé la luz que necesitamos, el discernimiento que necesitamos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Eso, Évila. Presente, Évila. Presente, Claudita. Bien, Claudia. Ok, vamos a arrancar entonces. Bien. Habíamos quedado entonces en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, y empezamos ahora con el versículo 8. 8. Una de las palabras clave para comprender la clase anterior, saludos Javierita y Jaime, dúo dinámico, gracias por estar por aquí, Mónica también, chica súper poderosa, hello. Bueno, una de las palabras claves que enunciamos en la clase anterior, en la transmisión anterior, fue la palabra esclavo, esclavitud. ¿Okay? Recuerdan que hablaba de el niño que no tiene ninguna, nada que le diferencie del esclavo, en cierto sentido, ¿verdad? Y que el niño
mientras no alcance la madurez o llegue al tiempo establecido por el padre, quien es el que va a heredar o enviar la herencia para ser recibida, pues esta herencia no va a poder ser bien aprovechada ni bien asimilada o aceptada si el niño inmaduro, ¿verdad?, no cumple con ciertas condiciones. Podríamos decir ahora, si no hemos tenido una experiencia genuina de fe en el nombre de Jesús. En eso consiste la condición adecuada para ser partícipe de la promesa o la herencia, ¿cierto? En términos proféticos, cuando hablamos de herencia, hablamos de vida eterna, ¿cierto? La corona de la vida, ¿vale? Pero en términos espirituales actuales, ¿no es cierto?, nos referimos simplemente a el gozo, la alegría, la satisfacción de vivir en Jesús, ¿verdad? Así que esa palabra esclavo también hace alusión a esa condición de sombra, de figura, limitada, imperfecta, ¿verdad? Y desde el punto de vista espiritual, el concepto de esclavitud en el contexto de la justificación por la fe, o como conocen algunos, el mensaje de los tres ángeles, en ese contexto, el estar en estado de esclavitud es estar en una condición de injusticia, ¿vale? Vuelvo a repetir entonces, el concepto de esclavitud en el contexto de la justificación por la fe es equivalente a estar en una condición espiritual de injusticia, es decir, ser injusto o no ser justo o impiedad o esclavitud o bajo la ley. Estoy usando todos los términos que usa la Sagrada Escritura para ejemplificar a aquellos que están sin Cristo. No hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador están en estado de injusticia. La palabra in es un prefijo que quiere decir sin justicia, sin la justicia de Cristo, sin la justificación por la fe. ¿Vale? Así que el estado de esclavitud aún puede ser una condición en aquel que profesa ser discípulo de Cristo. Pongan ojo lo que estoy diciendo. Tú puedes profesar ser discípulo de Jesús y sin embargo estar en esclavitud. ¿Ok? Ahora, la palabra esclavitud puede ser entendida, y como yo lo expliqué en la clase anterior, puede ser entendida literalmente, que es el caso donde el apóstol Pablo en Gálatas 4:1 lo cita, ¿verdad? El heredero es niño, en nada difiere de esclavo. Ahí está haciendo una referencia literal al estado civil, ¿no es cierto?, de esclavitud. Pero nosotros estamos hablando de la esclavitud espiritual. Cuando hablamos de esclavitud espiritual, tenemos que especificar que eso es cuando se es impotente frente al pecado, o más específicamente se es impotente frente a la tentación, ¿vale? Porque el pecado es la consumación de la tentación. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Bienaventurado todo aquel varón, bueno, evidentemente también dama, que soporta, dice, la tentación, ¿vale? Y incluso explica el proceso, que el proceso de la tentación es un proceso que va madurando y la tentación es un proceso que va madurando y termina como consecuencia en la consumación del pecado. Ese es el proceso, ¿vale? Así que quien está en esa situación, por más que se llame cristiano, ¿no es cierto?, o visionero, evangelista, pastor, ¿no es cierto?, quien abriga todavía algún pecado invencible, algún pecado que no ha vencido por la fe,
Y cuando uno no vence un pecado es porque no quiere, ¿vale? El pecado no a nadie, la tentación no obliga, sino que cuando se cede o avanza en la tentación para la concreción del pecado es porque uno quiere, uno decide pecar, ¿vale? Así que quien está en esa condición es esclavo, ¿vale? Y debe en el proceso espiritual que dura toda la vida, el proceso de perfección cristiana que dura toda la vida, el objeto y el anhelo de nuestro gran Dios es que venzamos, podamos alcanzar la victoria y podamos tener esa experiencia que es personal, que es muy particular en cada uno de los discípulos de Cristo. Cada integrante de la iglesia tiene una experiencia distinta y por lo tanto va a experimentar la victoria o las derrotas de manera distinta del que tengo al frente y el que tengo al lado, ¿vale? Así que el término de esclavitud es muy importante, por eso que yo les pedí en la clase anterior que pusiesen mucha atención con el concepto de esclavitud, porque Pablo vuelve a retomar ahora en Gálatas 4:8 justamente el concepto de esclavitud. Es muy importante que lo entendamos. Así que vamos para allá ahora a analizar eso. Gálatas capítulo 4, versículo 8. En Gálatas capítulo 4, versículo 8, incluso la versión Reina Valera, la versión Reina Valera titula el versículo 8 como exhortación contra el volver a la esclavitud. O sea, el mismo título de la versión Reina Valera nos enuncia ya, digamos, el contexto, ¿no es cierto? La temática de los textos que siguen. Saludos, Orianita, también, que acaba de llegar. Sí, atrasada, pero llegaste, no importa. Está bien, excelente. Entonces dice acá, ahí está. Dice así el versículo 8, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ciertamente, en otro tiempo, noten, esto es súper importante que ustedes pongan atención ahora. Pongan atención ahora, apaguen celular, apaguen televisor, apaguen todo, pónganle un bozal al canario, qué sé yo, todo silencio, porque miren, pongan atención a lo que voy a decir. Ciertamente, en otro tiempo, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo también hacía alusión al pasado en la clase anterior? Fíjense, Colosenses 4:3. Colosenses 4:3, perdón. Gálatas 4:3. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, ¿notan? Bueno, yo no voy a repetir lo que dije en la clase pasada, yo entiendo que ya lo comprendieron. Pero noten que Pablo, lo que le explicaba, el método de Pablo vuelve otra vez a plantear la misma idea. Atrás, el pasado, la antigua vida, nuevo. Antes, ahora. Antes, ahora. Y ahora va a tomar la misma idea, pero va a dar otro tipo de explicación para llegar a la misma conclusión. Es el estilo de Pablo. ¿Okay? Entonces, ustedes se fijan en Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos tiempo pasado, bueno, ahora retoma esa idea de nuevo. Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, wow. Esta expresión de no conociendo a Dios es bastante amplia también. O sea, no bastante, pero es amplia. ¿Cierto? Porque eso de no conociendo a Dios, wow. Bueno, aquí caen judíos y gentiles, porque había judíos que profesaban ser pueblo de Dios, hijos de Abraham, herederos de Moisés. Y sin embargo, desde el punto de vista espiritual, no eran hijos de Dios. Interesante. ¿Sucederá hoy día algo parecido? Que los que profesan ser hijos de Dios en realidad no lo son hijos del diablo. Claro, formalmente lo son,
van a algún templo a golpearse el pecho, ¿no es cierto? Son buenos mayordomos, ayudan en alguna obra de caridad, devuelven sus diezmos, qué sé yo. Pero acá están logrando la victoria sobre el pecado que los tiene esclavizados. Esa es una verdad. Cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, justamente lo que hacía Jesús era develar su verdadera condición. Por fuera os veis hermosos y con vestiduras dignas, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, y sin embargo queréis matarme. Vuestro padre es el diablo. Y Jesús se lo estaba diciendo a aquellos que profesaban ser intachables, irreprochables, ejemplos del pueblo. Pero Jesús conocía su corazón y eran unos corruptos. ¿Sucederá hoy día lo mismo? Sí. Por eso que es trascendente esta expresión. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, interesante, los fariseos que atacaban y acosaban a Jesús no conocían a Dios. Y entre esos estaba el apóstol Pablo. Pablo no conocía a Dios. Él creía que cumplía la ley. Él creía que la ley para él era vida. Él creía que servía a Dios y que su celo era prestar un servicio a Dios. Sin embargo, después del incidente de Damasco, en Damasco, camino a Damasco, Pablo comprendió que lo que para él era para vida, le resultó para muerte. Que él no conoció pecado sino por la ley. Comprendió que lo que no quería, eso hacía, y lo que sabía que tenía que hacer, no lo hacía. Comenzó a comprender de que había otra ley en sus miembros, la ley del pecado. Y lo llevó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. ¡Wow! Tremendo análisis que hizo Pablo. Y Pablo comprendió que toda la profesión de fe que era antes de Damasco no valió nada ni valía nada. Por eso que dice que lo estimó como pérdida. Qué tremendo, ¿eh? Darnos cuenta que durante 40, 50 años perdimos el tiempo, que creíamos que éramos los cristianos ejemplares y nos vamos a encontrar muchos, Dios permita que no, ¿verdad? Pero es posible que muchos nos encontremos con las siguientes palabras frente a nosotros. No os conozco. Échenlo afuera, en las tinieblas de afuera. Cuidado. Y eso se va a determinar en el juicio. No seamos de aquellos que profesamos ser hijos de Dios y sin embargo no le conocemos. Bueno, Pablo hace alusión a esa condición y dice en el versículo 8, Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, bueno, yo creo que todos hemos estado en esa condición. En algún momento nosotros estuvimos en esa condición de no conocer a Dios, andábamos en otra cosa, ¿verdad? Andábamos tomando la cerveza y andábamos en la discoteca y andábamos haciendo qué cosa, ¿verdad? Andábamos con la cabeza con telaraña. Es verdad, porque estábamos sin conocimiento.
Cuando Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo, la palabra no con, la expresión no conociendo quiere decir en ignorancia. Ciertamente la mayoría de los que estamos acá, si no todos, estuvimos en ignorancia. Así que de alguna manera se justifica, ¿no es cierto? Se justifica esa condición porque no conocíamos a Dios, estábamos en ignorancia. Pero ¿qué pasa con aquellos que no son ignorantes y aún así no conocen a Dios? ¡Wow! Así que por eso le digo que esta expresión no conociendo a Dios es bastante amplia. Se puede aplicar a aquellos que efectivamente no conocen a Dios por ignorancia y a aquellos que no siendo ignorantes tampoco conocen a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Me van entendiendo ahora? Que el conocer a Dios implica mucho más que salir de la ignorancia desde el punto de vista intelectual. No basta con estudiar la escritura, hay que relacionarse, ser uno con Dios para lograr la plenitud del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es más que leer todos estos libros que están acá atrás. El conocimiento tiene que ver con una experiencia. Tú conoces a una persona por experiencia. Ya conoces sus hábitos, el tono de su voz, sus costumbres, sus ademanes, sus expresiones. Esa persona que tú conoces no puede emitir ninguna palabra y sin embargo por su gesto tú ya sabes lo que está pensando. Eso es conocer, poder tener obtener información, ¿no es cierto?, de manera espontánea, innata, una relación tan íntima que llegas a ser uno. Por eso que el Señor Jesús allá en San Juan capítulo 10 dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sin embargo, hay algunos que dicen conocer a Dios, pero Dios les va a decir, no os conozco. ¿Vale? Así que ojo con esa expresión. Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo, es decir, estando en ignorancia de Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Vale? O sea, no son dioses verdaderos, no son dioses legítimos. Dicho sea de paso, no pueden haber otros dioses legítimos porque hay uno solo. Pero me refiero que los que pretenden ser dioses no lo son. Ahora, la palabra Dios también es amplia. Podemos hablar de un ídolo propiamente tal, como también podríamos hablar de una ambición, de un proyecto, de una idea egoísta, se puede transformar en un Dios. El dinero se puede transformar en un Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, sea como sea, nuestra lealtad y nuestra adoración y nuestra obediencia y nuestra dedicación estaba mal dirigida por ignorancia. Estaba dirigida a otro tipo de referentes divinos, pseudo divinos, ¿cierto? Y no al Dios verdadero. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais es ir tras, obedecer, andar en pos, ¿cierto? A los que por naturaleza no son dioses. Primer planteamiento, versículo 9. Mas ahora, ¿notaron? En otro tiempo, mas ahora, hace el contraste. De igual manera, en el versículo 3, Gálatas 4:3, así también nosotros cuando éramos, ¿cierto? Versículo 4, pero cuando vino, ¿se dan cuenta cómo Pablo va haciendo el contraste? Ok, versículo 9 entonces, Gálatas 4:9, mas ahora, conociendo a Dios, y por favor apliquen todo lo que le dije sobre la palabra conociendo, para saber en qué sentido está diciendo ahí conociendo. Mas ahora conociendo, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios. Interesante.
siendo conocidos por Dios. Hay una pequeña diferencia en eso. Los que no conocen a Dios están en ignorancia, alejados, yendo en pos de otros dioses, ¿vale? En tinieblas. Pregunta, ¿esas personas son conocidas por Dios? Claro, seguramente vas a decir, bueno, pero Dios todo lo sabe, ¿verdad? No, pero en el contexto de la justificación por la fe. Cuando hablamos de justificación por la fe, estamos inmediatamente hablando de relación, ¿vale? Así que en ese contexto de la justificación por la fe, de la experiencia relacional con Dios, quienes no conocen a Dios, están sin Dios, en otro tiempo, no conociendo a Dios, esas personas no son conocidas por Dios. ¿En qué sentido no son conocidas por Dios? Porque ahora el versículo 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, ese es el punto de vista del creyente, ahora conociendo a Dios, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de Dios? Más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios. ¡Wow! Ahora cambió la cosa. Cuando estamos en Cristo, no solamente conocemos a Dios, sino que Él también nos conoce, porque hay una relación. Sin embargo, el que está en tinieblas y no conoce a Dios, ¿verdad? Uno que no conoce a Dios y otra que Dios tampoco lo conoce. ¿En qué sentido? Que no hay una relación. Por eso no se conocen, no se han encontrado. Sin embargo, el que conoce a Dios, más bien, dice Pablo, que el que es conocido por Dios. ¿Por qué? Porque ambos se conocen, hay una relación. Esto de hemos conocido, pero más bien conocido por Dios, es lo mismo que decir y el nombre del Padre escrito en su frente, tal cual como está descrito en Apocalipsis capítulo 14. Vamos para allá rapidito. Apocalipsis capítulo 14. Son expresiones similares, quieren decir lo mismo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, o sea, el de Cristo y el de su padre, escrito en la frente. ¡Wow! Versículo 4, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos que tienen el nombre de Cristo y del Padre en su frente, siguen al Cordero por donde quiera que va. Son obedientes a la voz del dirigente del Cordero, de Cristo. Siguen a Jesús. Bueno, vayan a San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Dice en el versículo 14. San Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por eso que Pablo dice, ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, hay una relación. Esos son los que en el fin de los tiempos reciben el sello del Dios vivo. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, seguimos entonces. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios,
¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Se acuerdan que en el versículo 3, Gálatas 4:3 dijimos, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo? Ya expliqué eso. Bueno, Pablo lo vuelve a repetir. Se dan cuenta que está explicando lo mismo, pero con otros ejemplos, con otra narrativa, con otros argumentos, ¿verdad? O sea, Pablo le entra por todos lados con tal de que te entre la verdad. Ese es un buen pedagogo. El pedagogo es aquel que tiene la retórica, la narrativa, ¿no es cierto? O la habilidad para explicarte lo mismo una vez, dos veces, tres veces, hasta que te entra. Y el apóstol Pablo tenía que hacer eso, porque los gálatas estaban confundidos. Los gálatas estaban confundidos. Los judaizantes los habían confundido. Y Pablo tenía que otra vez apuntalar las bases y los pilares para poder afirmarlos otra vez. ¿Vale? Y esa es labor nuestra también hoy en día. No sacamos nada con estar canturreando todo el día por la cámara y lloriqueando y llorando y que Señor, tú, la gloria es tuya y nos llevamos en esa todas las reuniones, no enseñamos nada, no enseñamos nada, ¿vale? Entonces dice el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ya había llegado la promesa y había llegado el Mesías, había llegado la herencia para poder tomarla por la fe, ¿cómo es que otra vez retrocedemos a la condición de niños? ¿Cómo otra vez volvemos a la ley judaica? ¿Cómo otra vez volvemos a los ritos judaicos, a las fiestas, a la celebración de los meses, del calendario judío? ¿Cómo otra vez volvemos para allá? Si todo eso era figura o símbolo. Nosotros lo que tenemos que haber hecho es haber obedecido esos rituales por la fe, porque simbolizaban, ¿no es cierto?, una promesa, una herencia que habíamos de recibir cuando se manifestase el Mesías en el tiempo que el Padre había establecido. Sin embargo, ahora que ya ha venido el Mesías, queremos volver otra vez allá a los antiguos rudimentos, volver a circuncidarnos, a guardar las fiestas judías, a celebrar los calendarios, ¿no es cierto? Seguir con los rituales de los sacrificios, otra vez volver para atrás. Y eso era figura, era sombra. ¿Cómo que otra vez quieren volver para allá a esclavizarse? Si ya ha venido la promesa, estamos listos para ser herederos por la fe. Otra vez ustedes quieren volver para atrás. Primero están mal porque quieren volver a revivir el símbolo que ya no tiene ningún sentido. Y segundo, ponen su confianza no en lo que simboliza el rito, sino que en el rito mismo. O sea, doble ignorancia. Interesante. Por eso que Pablo dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Débiles en el sentido que el simple cumplimiento de ritos no tiene poder salvífico, no tiene poder redentor. La ley ceremonial no tiene poder para redimir del pecado. Débiles y pobres rudimentos, ¿no es cierto? Rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Curioso que hoy día también tenemos hermanos que quieren volvernos a esclavizar y ponen énfasis en ritos, ponen énfasis en las formas, ponen énfasis en las ceremonias, ponen énfasis en el idioma. ¿Se han encontrado con esos hermanos ustedes? Donde ahora yo no, hermano, ahora hay que hablar de esta manera. Ahora hay que hablar en hebreo, dicen. ¿Verdad? ¿Eh? Han llegado, yo he visto gente que llega a cosas ridículas.
Hay personas que se están poniendo un velo en la cabeza. Están pasando cosas extrañas. Nos están volviendo a esclavizar. Bueno, dice versículo 10. Y Pablo empieza a describir algunas de las torpezas que estaban volviendo a practicar los gálatas. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos. Cuando habla de tiempos, se está refiriendo a las fiestas del calendario judaico. Los años. Acuérdense que en el calendario, en el itinerario fiestero judaico, habían 7 días, 7 días de reposo ceremoniales, habían días de luna nueva, ¿cierto? En los cuales había que hacer ciertos ritos y ciertas cosas. Estaba el año jubilar, ¿se acuerdan? El año del jubileo, todo ese tipo de observancias, ¿no es cierto? Que eran ritos o prácticas religiosas que tenían un trasfondo espiritual, que señalaban escatológicamente, mesiánicamente, señalaban algo en lo cual nosotros deberíamos depositar nuestra fe, no en el rito, sino tenemos que depositar la fe en lo que en el significado del rito, a donde apuntaba el rito, que era el Mesías. ¿Vale? Entonces erraban el blanco. Y Pablo acá describe eso. Y como todo buen misionero, el apóstol Pablo se dolía. Ahora, ¿por qué los misioneros nos dolimos cuando vemos que una iglesia está siendo destruida? Porque resulta que el misionero pone su empeño en viajar, en dedicarse, en abstenerse de cosas para poder dedicarlo a las personas. El misionero lo que hace es entregar su vida o parte de su vida a los demás. Hay un esfuerzo, se viaja, se dedica tiempo, se les explica, se les enseña, se comparte con la gente. Y después nos enteramos que llegó un falso maestro y le dijo que ahora ya no hay que decir Jesús, hay que decir Yeshua. Y que le enseñó que las fiestas judaicas hay que volverlas a observar, que el Espíritu Santo no es persona. Entonces uno realmente lo siente. Bueno, quienes vivimos eso, comprendemos a Pablo, porque él se expresaba de esta manera. Fíjense en el versículo 11, Gálatas 4:11. Perdón, sí, 4:11. Me temo por vosotros. Hay algunas versiones de la Biblia que dice temo por vosotros. Una cosa así como diciendo presiento. ¿Ah? ¡Wow! Presiento. Presiento que... Y acá quiero hacer un paréntesis. ¿Ah? A lo largo de estos 25 años de circo, y digo circo porque en eso se ha transformado la iglesia, en un circo. Así que en estos 25 años de circo, he visto iglesias destruidas, gente hermosa, gente linda. Yo podría contarles toda la noche testimonios de iglesias maravillosas que me ha tocado visitar, donde me han invitado en distintas partes del mundo. Y a los meses o a los años me he enterado que han sido destruidos, absolutamente destruidos. Me he enterado de iglesitas que me ha tocado visitarlas, me ha tocado darles seminarios bíblicos, estudios bíblicos, iglesias completas, con pastores y todo. Y a los meses me he enterado que la misma iglesia, después de mí, invitó a otros maestros y les llevaron cada idea y cada cosa y se dividió la iglesia porque unos creían en esto y los otros creían en esto otro. Ahora, es una experiencia que puede suceder para bien o para mal. Yo no estoy diciendo que la división sea mala. Hay algunos pastores torpes que creen que toda división es mala. Hay divisiones que son buenas. Porque si una iglesia está en el error y llega alguien a enseñarles
correctamente la palabra de Dios, pues es evidente que va a haber una división. O sea, la división se justifica cuando se defiende la verdad. Pero cuando tú estás frente a una iglesia que es sanita, que está siendo bien enseñada, y llega uno con ideas locas, ¿cierto? Entonces Pablo acá se expresa y dice, versículo 11, Gálatas 4:11, me temo de vosotros, o temo por vosotros, dice algunas versiones, que haya trabajado en vano. Eso de en vano es que haya trabajado inútilmente. Hermano, yo les podría contar unas historias, pero solamente las cuento personalmente cuando me invitan, porque por cámara es complicado, uno no sabe quién está mirando al otro lado y usa después las grabaciones con malas intenciones, pero yo le contara cada historia, hermano, que ustedes, yo los tendría así, en vigilia toda la noche contando la historia. Experiencias increíbles. Ustedes cuando la escuchen algún día van a decir, pero no puedo creer suceda. No puedo creer que eso esté sucediendo. Y eso es porque la iglesia no conoce a Dios. Por eso ven todas esas cosas raras. Porque en la iglesia no se conoce a Dios. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, dice Pablo. Y ahora pongan atención porque les voy a explicar algo lindo. Pongan atención, me está fallando la señal, me estoy dando cuenta, pero ojalá que quede grabado y puedan escuchar esto que voy a decir. Si alguno que me está escuchando en estos momentos tiene esperanzas de participar en el último Pentecostés, antes que venga nuestro Señor Jesús en las nubes del cielo, en la etapa final de evangelización de este mundo. Si alguno quiere ser partícipe de la lluvia del Espíritu Santo que caerá de manera copiosa y poderosa en sus hijos, en su iglesia, en su remanente, si alguno quiere tener esa experiencia, tiene que vivir, no igual, pero tiene que tener la experiencia que tuvo Pablo. Tiene que tenerla. Tú dices, ¿cómo así? Sí, porque Pablo fue preparado para ir a los gentiles. O sea, tú no puedes estar como los, no voy a decir caballo, voy a decir burros. No puedes estar como los burros, ¿no es cierto? No sabiendo lo que pasa a tu alrededor, creyéndote la guinda de la torta, creyéndote la última Coca-Cola del desierto, ¿no es cierto? Y cayendo en ese orgullo religioso de los fariseos y no mirar más allá. Pablo tuvo que salir de sus prejuicios religiosos para poder adentrarse al mundo de los árabes, de los griegos, toda la cultura helénica. Y hasta España quería ir Pablo, imagínate. O sea, si no ampliamos nuestra visión espiritual, o sea, si no está primero en nosotros el amor por las personas, el amor por las almas, más que la preservación de la tradición religiosa, vamos a ser pasados por alto. Vamos a ser pasados por alto. Voy a leer ahora la experiencia de Pablo y cómo él recomienda, hagan como yo he hecho. Porque si no vamos a ser pasados por alto. Y ser pasado por alto significa no os conozco. Si nos quedamos pegados en el judaísmo, vamos a ser desechados. Tenemos que pasar la etapa. ¿Se acuerdan que muchos de ustedes yo les digo, olvídense? ¿Te acuerdan que no voy a nombrarlo, pero se acuerdan que yo les digo a veces, olvídense de, son peligrosos, bloqueenlo. Muchos de ustedes saben lo que yo estoy diciendo, el que tiene oído entienda. Oiga, ¿se acuerdan que yo siempre les digo? Aléjense de ese mundo, den vuelta la página, supérenlo, pasen a otro nivel, bloqueen. ¿Se acuerdan? A buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? No se lo estoy diciendo de majadero, de resentido, se lo estoy diciendo por algo, porque es la escritura lo que recomienda eso. Quienes quieren participar del último Pentecostés tienen que tener esa experiencia que tuvo Pablo, que cortó con el pasado.
cortó con la tradición, cortó con el origen, no transando la verdad. Yo no estoy diciendo eso. No transaba con la verdad. Él avanzaba y participaba con los gentiles hasta donde sus principios lo permitían. Pero todo lo que se podía sacrificar lo sacrificaba. A ver si con todo gano alguno. Miren la recomendación que les da Pablo a los Gálatas. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que hagáis como yo. ¿Están captando lo que le estoy diciendo? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta expresión de Pablo? Pablo nos está dando una lección misionera. Pablo le está dando una lección a todo aquel que pretende ser evangelista. Todo aquel que pretende ser misionero o evangelista tiene que tomar este consejo de Pablo. Y yo quiero ser majadero en esto. La gran mayoría de aquellos que se autodenominan evangelistas o misioneros no lo son, porque no entienden el concepto bíblico de lo que significa ser un misionero o un evangelista. Un misionero o un evangelista no es precisamente el que está en una pantalla de Zoom toda la semana transmitiendo y lloriqueando. Un evangelista no es necesariamente el que tiene que tener 3.000 personas en un estadio para poder hablarles. Un evangelista no es necesariamente el que anda de punta en blanco vestido con un maletín y viaja en avión y llega a hoteles. No necesariamente eso es un evangelista, ese es un concepto mundano de evangelista. El evangelista no es vago, el evangelista no se dedica a hablar solamente. El evangelista coge una mochila y sale, anda por los caminos, visita, pernocta en los hogares o donde sea. Está visitando gente, está visitando familias, está visitando congregaciones. El evangelista no es una estrella de Hollywood. El evangelista es un esclavo de Jesucristo, es un siervo. El evangelista sirve, el evangelista abre camino, el evangelista toma riesgos, el evangelista es osado, el evangelista con lo que tiene y con lo que puede. El evangelista sale con o sin recursos. El evangelista sale por la fe. Ese es el misionero evangelista. El evangelista se sacrifica, el evangelista renuncia. El evangelista no tiene intereses, ambiciones, intereses divididos. El evangelista es una ofrenda. El evangelista es un mártir. Es punta de lanza. No es un señorito de guante blanco. Pablo dice acá en el versículo 12, Gálatas 4:12, os ruego, hermanos, que hagáis como yo. ¿Cómo hizo Pablo? Que hagáis como yo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? No voy a describir la experiencia del apóstol Pablo, todos la conocemos, no es necesario que lo describa. Acá dice él, me
Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ustedes saben todo lo que ha pasado Pablo, hasta naufragio. Ningún agravio me habéis hecho. Cuando dice ahí ningún agravio me hacéis hecho, es decir, no me perjudicasteis. O sea, yo no me siento perjudicado por su apostasía. No, me duele, claro que me duele su apostasía. Pero ustedes no me han perjudicado, los perjudicados son ustedes. Los perjudicados son ustedes. Versículo 12. Os ruego, hermanos. Qué bonito eso, ¿eh? Os ruego. Os ruego, hermanos. Versículo 13. 13. Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Eso del principio dice relación con por lo menos 2 viajes que hizo Pablo a Galacia. O sea, antes de escribir esta carta, Pablo tuvo por lo menos 2 viajes en los cuales estuvo personalmente con los Gálatas o con la iglesia de Galacia. ¿Vale? Y Pablo relata de alguna manera o nos da pistas de lo que sucedió, cómo se comportaron los Gálatas con él. Dice acá, versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, bueno, algunos han pensado que aquí cuando habla de una enfermedad del cuerpo se está refiriendo justamente al famoso aguijón en la carne. ¿Vale? Según la evidencia bíblica, las pistas que nos entrega la escritura, ese aguijón tendría que ver con algún malestar o alguna dolencia en su vista, en su visión, permitida por Dios. ¿Vale? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Recuerden que la creencia popular era de que cuando alguien padecía una enfermedad o una desgracia, era porque había cometido un terrible pecado y estaba sufriendo el castigo de Dios. Y que generalmente esas personas eran discriminadas. Al contrario, no se las quería tener cerca para no contaminarse con la maldición, ¿verdad? Sin embargo, los Gálatas recibieron a Pablo de manera hospitalaria y amorosa. Acá dice, el versículo 14, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios. ¡Qué lindo! ¿A quiénes de ustedes lo han recibido como un ángel de Dios? Interesante, ¿eh? Me habéis recibido como a un ángel de Dios. Por ahí hay un texto que dice, muchos de ustedes recibieron ángeles sin saberlo. ¡Wow! Pero acá no dice que Pablo era un ángel, acá dice como un ángel. Ciertamente nosotros sabemos que esos milagros, esas experiencias maravillosas de recibir ángeles, ciertamente eso es parte de la profecía, eso tiene que suceder porque sucedió en Pentecostés y va a suceder en el último Pentecostés. Pero así como recibiríamos a un ángel literal, con forma humana, con apariencia humana, debemos recibir a aquellos que se dedican al Evangelio. La pregunta que yo le hago a todos ustedes que están por acá, cuando han recibido ustedes a un representante de Cristo, a un misionero, ¿cómo lo han tratado? ¿Cómo los han tratado? ¿O cómo han terminado tratándolo? Mejor dicho, porque después de 3 días ya el invitado empieza a molestar en la casa, ¿verdad? Cuidado,
Cuidado, no todo está siendo anotado. Yo le podría contar una historia que he tenido misioneras que son, pero son verdaderas novelas de terror. Porque hay personas en la iglesia que no conocen a Dios. Y como profesan conocer a Dios, ay, sí, venga hermano, no se preocupe. Pero tú al tercer día que estás ahí, al cuarto día, eso resulta ser un infierno. ¿Vale? Piénselo dos veces antes de abrir las puertas a un misionero. Si no tienen el amor de Cristo en su corazón, es mejor no lo inviten. Mejor no lo inviten. Dice acá, versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¡Wow! Como a Cristo mismo. ¿Estaríamos dispuestos a recibir a un misionero de la verdad como si recibiésemos a Cristo mismo? Yo no recuerdo haber tenido ese muy bien, pero se nota la naturaleza humana todavía, se nota la imperfección humana todavía. Tarde o temprano afloran los defectos humanos. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Esta pregunta que hace el apóstol Pablo es muy similar a algo que está en Gálatas, capítulo 6, perdón, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por la fe, para seguir un evangelio diferente por las obras. Otra cita, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas, insensata, ¿dónde se fue? Se fumó. Ustedes eran distintos. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde pues está esa satisfacción? Esa palabra satisfacción es lo mismo que decir ese regocijo, ese gozo, esa alegría en Cristo. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, o sea, era tanto el gozo en Cristo que ustedes tenían cuando yo los conocí en mis viajes anteriores, que dice acá, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Bueno, este es justamente uno de los textos que nos da señales respecto al aguijón en la carne. ¿Te acuerdan que hablaba en el versículo anterior de una enfermedad del cuerpo y sin embargo lo recibieron igual con amor? Bueno, él hace referencia acá y dice, ¿dónde quedó ese amor que ustedes tenían, que yo conocí, donde ustedes estaban dispuestos hasta sacarse sus ojos para dármelos a mí? ¡Wow! Hoy diríamos, ¿dónde quedó ese amor del remanente que está dispuesto a donar un órgano para este misionero? Parece que hasta ahí llegaría el amor, ¿verdad? Parece que hasta ahí llegaría el amor. Ayer hablaba con una amiga de la ciudad de Valparaíso, Chile, y me hacía justamente esa pregunta.
me pidió que le explicara el texto de Pablo donde dice, cuando dice, ¿no es cierto?, que con todo osaría uno dar la vida por un justo. O sea, con suerte, uno. Pero que un creyente dé la vida por un extraño, no creyente, por un impío. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Todavía no logramos entender el amor de Dios. Por eso que el Pablo dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Y luego dice, pero ahora, conociendo a Dios. La pregunta es, ¿hasta dónde le conocemos? ¿O hasta dónde estamos dispuestos? Bueno, los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida, y de hecho murieron todos, menos Juan, murieron asesinados. Cristianos morían devorados por leones o por las llamas durante la persecución del Imperio Romano. Cientos de cristianos murieron a manos de los mismos judíos durante la persecución judía posterior a la ascensión de Cristo. Millones de cristianos murieron a manos de la Inquisición. Hoy en día, cientos están muriendo en algunos países donde hay persecución. En China, en la China comunista. ¿Hasta dónde conocemos a Dios? ¿Hasta dar la vida por Él? Pedro le prometió dar la vida si fuese necesario por Cristo. Sin embargo, cuando llegó el momento, falló. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar, a entregar por la causa que queremos defender? Si hoy en día hay que prácticamente rogar por una ofrenda. Acá estamos hablando de dar la vida, no una ofrenda. La ofrenda la da cualquiera, la vida. O sea, si les cuesta dar una ofrenda, imagínense ustedes la vida. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a desprendernos? A desprendernos. Eso hace un verdadero evangelista. Se desprende, se sacrifica, se menosprecia él mismo en pos de otro. Es decir, sigue el ejemplo del maestro. El maestro Jesús menospreció su propia vida. ¿Okay? Nos falta mucho todavía. Dice el versículo 16. Otra pregunta. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Si ustedes van a Proverbios 27:7, hay una cita que apoya justamente el deber de todo siervo. ¿Tú te llamas siervo? ¿Tú dices que eres una sierva o un siervo? ¿Tú dices que eres pastor, doctor, teólogo? ¿No es cierto? Tú que pretendes ser respetable, respetado por tu congregación, bueno, yo te voy a decir que el respeto se gana y la autoridad se conserva siendo un verdadero siervo. Los siervos no tienen intereses divididos, los siervos no son sobornables, los siervos prefieren quedar solos y ser impopulares
a transigir la voz de su conciencia. Lamentablemente esos son los menos. Bueno, Proverbios 27, Proverbios 27, 7, Proverbios 27, 7 nos describe justamente una premisa que tenemos que asumir si queremos ser parte del último Pentecostés. Proverbios 27, 7 dice, el hombre saciado, a ver, parece que me equivoqué. Parece que me equivoqué. No era el texto que quería mostrarle. No importa, le voy a mostrar un equivalente, no importa. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Hágame acordar, para confirmarle ese texto, porque parece que lo anoté mal acá. Pero voy a mostrar un texto que es equivalente, es el mismo, que le voy a mostrar los dos de todas maneras. Gálatas 1.10. Gálatas 1.10. Pues, dice Pablo, busca ahora el favor de los hombres y de las mujeres también, o el de Dios. ¿Con quién quiero quedar bien yo? ¿A quién quiero satisfacer? ¿Con quién quiero hacerme lindo? ¿Con quién? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, es decir, sea el móvil que a mí me mueve, no sería siervo de Cristo. ¿Se dan cuenta que no todos son siervos de Cristo, por más que charlataneen por Facebook o YouTube? No todos son siervos de Cristo. El siervo de Cristo se la juega, apuesta, se pone valientemente de parte de la verdad, aunque eso lo haga impopular, aunque pese una sentencia de muerte sobre su cabeza. No todos son siervos de Cristo o siervas de Cristo, no todos. De hecho, la gran mayoría no lo son. No lo son. ¿Okay? Vamos avanzando entonces para ir terminando. Mira, ya voy con 1:08. Versículo 17. Gálatas 4:17. Gálatas 4:17. Tienen celo por Dios, por vosotros. Está hablando Pablo de los judaizantes, de los falsos maestros que perturbaron la fe de las iglesias de Galacia. Tienen celo por vosotros. Es verdad. Lo tienen. Pero no para bien. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen celo por vosotros, los judaizantes, pero no para bien. ¿Qué quiere decir eso? El no para bien quiere decir que no termina bien. No hay buenas intenciones, hay una intención turbia, contaminada, hay una doble intención, ¿vale? Es decir, los frutos de ese celo no son buenos. Y de hecho toda la carta de Gálatas lo viene demostrando, donde fueron movidos de la justificación por la fe a la justificación por las obras. Así que el resultado de la obra de los judaizantes no era buena. Acá dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Apostasía se llama eso. Para que vosotros tengáis celos por ellos. Eso de que la verdadera intención de los judaizantes era que las iglesias de Galacia tuvieran celo por ellos y no por Cristo, quiere decir simplemente que los judaizantes lo que querían era arrastrar la atención, o ser la atención, o ser la guinda de la torta. Lo que querían los judaizantes era arrastrar discípulos. Eso es lo que querían, seguidores. Versículo 18. Bueno es mostrar celo. Oh, claro que sí. Bueno es mostrar celo en lo bueno. Siempre.
Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, yo agradezco su cariño, su amor y su pasión, pero no solamente tienen que demostrarla cuando yo estoy presente. No basta con ser cristianito cuando está el misionero presente. Tienen que ser cristianos todo el día y incluso en ausencia de otro ser humano. Aún en los secretos tienen que ser cristianos. Sean celosos en las cosas de Dios, pero no solamente para que los demás los vean. Sean celosos honestamente para sí y para Dios. Este es un principio fundamental en la Escritura. Cuando Jesús le respondió a la mujer samaritana en el pozo y le dijo, mujer, llegará el día que ni en este monte ni en aquel adoraréis al Padre. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entra a tu cuarto y habla con Dios en secreto, en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores no son los que son intachables en público. En público todos podemos fingir, ¿verdad? Yo puedo fingir que soy el misionero estrella. Y en privado, y en privado, para comportarse como cristiano en lo privado y en lo secreto, hay que tener temor a Dios. Porque el temor a Dios significa que aún en lo secreto creo de todo corazón que hay ángeles que me están mirando y hay un Dios omnipresente que está notando todo lo que yo estoy haciendo. ¿Qué se hago con hacerme el santurrón delante de los hermanos y en secreto soy el más perverso? Todo eso se está notando. Todo eso se está notando y van a decir, ah, ¿te acuerdas cuando estabas solito en aquel lugar y qué hiciste? Claro, a los hermanos lo estás engañando, pero a mí no me engañaste. Acá está el libro con las anotaciones, con todas tus obras. Vete de acá, no os conozco. Pablo dice en el versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Ah? Es como cuando uno está en el colegio, ¿verdad? Y llega el profesor. A mí me pasaba cuando yo era profesor de artes marciales. Cuando era profesor de artes marciales, yo me acuerdo que iba por la calle, y de repente pasaba por algún lugar donde se estaban tomando cerveza y estaban comiendo algo y qué sé yo. Yo pasaba por ahí, entonces me daba cuenta que mis alumnos que estaban tomándose una cerveza más allá y me veían que yo me iba caminando por ahí, todos guardaban el alcohol y se hacían los tranquilitos. Y yo pasaba, hola chicos, ¿cómo estás? Hola profe, me decían. Yo pasaba y sacaba las cervezas de nuevo. ¿Verdad? No. Tenemos que ser, eh, tenemos que ser hijos de Dios, en público y en secreto. En público y en secreto. Y eso nos va a hacer íntegros. Nos va a hacer íntegros, chicos. ¿Vale? Bueno, vamos terminando entonces. Vamos al final. Vamos hasta el final. Wow. Vamos al versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. ¡Qué maravilla! Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo. Esto es simbólico, evidentemente, ¿verdad? Pablo sufre dolores de parto. ¿Y por qué parto? Puede haber dicho dolor de muela, ¿no es cierto? Puede haber dicho dolor de cabeza, como que dijo dolor de parto. Porque simbólicamente las iglesitas que él fundaba y que él cuidaba, él las había engendrado. Él era su papito espiritual. Es como lo que pasa con las iglesitas que yo estoy visitando, que todavía no puedo visitar por el tema de las cuarentenas y toda esta dictadura. Pero yo las echo de menos, estoy pendiente de ellas, estoy con el chat y le estoy preguntando cómo están, cómo siguen. Acuérdense, el otro día les mandamos unas Biblias para allá, ¿se acuerdan? Gracias a unas donaciones que hicieron. Entonces, el misionero considera a la iglesita como sus hijas, como sus hijos, como su rebaño, porque Jesús lo ordenó. Jesús dijo, ¿me amáis? Bueno,
Dedícate entonces a cuidar los corderitos porque te los he encargado. No son mías, son de Jesús. Y Jesús me va a pedir cuenta por esas ovejitas. ¿Dan cuenta? O sea, el misionero sufre por sus ovejitas. Imagínense cuánto dolor provoca cuando una congregación o un grupo de hermanitos, unas familias que tú has visitado caen en alguna falsa doctrina y ahí están. Claro, cuando caen en falsa doctrina ya no te reciben, porque supuestamente eres tú el que las engañó. se han vuelto los... Me pasó eso, por ejemplo, me pasó, por ejemplo, en España. Bueno, yo no fui a España, no he tenido el privilegio de ir a ese país, pero una hermana me contactó una vez, y le cuento rapidito esto, ¿eh? Una hermana me contactó una vez y me dijo que me quería invitar. Entonces la hermana me compró los pasajes de avión y me los envió. Y yo tenía los pasajes en la mano, literalmente en la mano. Y a la semana antes de yo viajar, suspende el viaje. Oiga, el pasaje se perdió y era mucho dinero. Yo dije, tenga que pasar algo grave. Entonces la hermana no quiso admitir la verdadera, no quiso decirme la verdadera razón por la cual, pero yo creo que fue mentira, por lo que después me enteré. La hermana me dijo que no me invitaba porque tenía un familiar enfermo y lo estaba atendiendo, entonces no iba a tener tiempo y qué sé yo. Ok. A los meses después veo fotos de ella con otro grupo, con un grupo de hermanos, y entre ese grupo veo a uno que es un conocido hereje en España, que anda diciendo que Jesús fue engendrado. Claro, él entiende la palabra engendrado, la entiende de otra manera, porque rebaja la naturaleza de Cristo. Es una persona que dice que el Espíritu Santo no es una persona. Él no cree en las tres personas de la deidad, no cree en la Trinidad bíblica. Bueno, cuento corto, la hermana cayó en la herejía, apostató del cristianismo, aunque ella dice que todavía es cristiana, pero ella apostató, y como apostató, ese falso maestro seguramente le contó el cuento y canceló el viaje mío. Y hasta el día de hoy esa hermana anda perdida ya. Eso es un dolor que uno arrastra, un dolor. Acá dice el apóstol, tiene el niño, uno sufre, ¿verdad? Porque no quiere que ellos pasen por malos momentos. Bueno, de igual manera el apóstol Pablo dice acá, bueno, es mostrar que Cristo se hizo. Quiere estar presente para. No. Cuando dice cambiar el tono, Pablo es en persona, te expresaría de manera más elocuente, más directa, cambiaría la inflexión de su voz, quizás sería, no sé, mucho más paternal, quizás sería más cariñoso, quizás le hablaría de una manera más franca, no sé. Bueno, la comunicación es distinta, no es lo mismo andar whatsappeando, ¿no es cierto? O mandar una carta que hablar personalmente con la iglesia, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es lo mismo dar una conferencia bíblica por cámara que estar presencialmente con las personas, físicamente con las personas. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, Pablo dice quisiera estar presente para cambiar el tono, dice él, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Yo espero que ustedes hayan de alguna manera algo rescatado de esta reflexión, de esta enseñanza, que les haya servido, que hayan ampliado un poquitito la visión de lo que Pablo quiere entregar a la iglesia de Galacia, las iglesitas de Galacia, ¿ya? Les agradezco que me hayan acompañado hasta ahora. Ha sido cansador. Ustedes no sé si también alguna vez han dado estudios bíblicos así tan extensos como los doy yo, pero déjeme decirle de que es cansador, o sea, mentalmente es cansador. Yo voy a apagar la cámara y viene como un relajo en el cerebro, uno se cansa, de verdad que sí. Es un lindo trabajo, pero fíjense que es cansador también. Así que voy a tomar un rico yuyo ahora. Agradezco a todos aquellos que me están apoyando. Muchos de ustedes me están apoyando y se lo agradezco mucho. ¿Ya? Así que, Anita, gracias, muy edificante y hermoso tema. Qué bueno que te haya servido.
Bueno, de todas maneras le mando un saludo a Mónica, mi gran amiga, espero verte pronto, Mónica, Gina también, Orianita, verlas de nuevo, grandes compatriotas y amigas que tengo muy lejos. Cristian Suárez, saludos también para ti. Javierita, Jaime, un abrazo a la distancia. Évila, nada que decir, Évila, gran chica. Bueno, acuérdense de suscribirse a Twitch. Estoy también disponible por Twitch. Me tienen castigado en Facebook, así que tengo que estar transmitiendo por Twitch y por YouTube. La grabación queda en Facebook, en el muro, y queda la voy a mandar a Facebook y la voy a dejar en YouTube para que puedan repasarla. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche hermosa, tranquila, donde hemos podido compartir tu palabra. Gracias por estar